Muy bien, muy buenas noches. Estamos en esta séptima clase del curso de evaluación de proyectos de ley y vamos esta noche a dedicarnos casi exclusivamente a ver cuál es la metodología, es decir, vamos a ver los instrumentos para la evaluación del proyecto de ley. Usted sabe que el proyecto de ley tiene dos partes, ¿no? Una parte donde se presenta el proyecto y otra parte donde se fundamenta el proyecto. La evaluación, entonces, tiene que ser de la parte de presentación del proyecto y tiene que ser de la parte de fundamentación del proyecto. Vamos a evaluar acerca de cómo está presentado el proyecto y vamos a evaluar acerca de cómo está fundamentado el proyecto. Respecto de la evaluación en la primera parte, esta parte de presentación, debo decir que es la parte propiamente propositiva, es decir, se sabe quiénes son los que van a presentar la iniciativa, se sabe si se trata de un proyecto de ley o de una resolución legislativa, que se trata de ese tipo de proyecto de ley. Se sabe además que las responsabilidades del Parlamento, ¿no es cierto?, la competencia del Parlamento, se coloca también en esta parte todo el articulado que se ofrece como solución a un problema determinado, sin hablar del problema, ¿no? Sin hablar del problema, ¿no? Y después de esto, ahí si desean pueden poner las firmas o no, ponerlas al final, eso es una cuestión de criterio. Entonces, tenemos que empezar la evaluación del proyecto dando cuenta de los diversos aspectos que hay en la presentación. Dar cuenta significa leer con detenimiento y realizarse todas las preguntas posibles. Realizar todas las objeciones posibles. Realizar un arqueo de todos los aciertos, ¿no?, del proyecto. Y entonces, en esta primera parte, ¿no?, hay aspectos que son específicos de evaluación. Por ejemplo, uno tiene que preguntarse, yo les he enviado este documento al WhatsApp, ¿no? Uno tiene que preguntarse si se ha redactado la sumilla con concisión. Esto es optativo, evidentemente, porque los proyectos de ley no necesariamente llevan la sumilla, ¿no es cierto? Es optativo, con concisión. Pero la pregunta de si se ha redactado la sumilla con concisión no significa de que la concisión sea la única característica de ese pequeño texto, sino que es la característica predominante. Otro aspecto importante es si se ha redactado la fórmula introductoria con precisión, es decir, el congresista, ¿no es cierto?, que suscribe miembro del grupo parlamentario tal, ¿no es cierto?, en razón de lo dispuesto en el artículo tal y tal, en los artículos tales y tales de la Constitución y los artículos tales y tales del reglamento del Congreso, presenta el siguiente y viene el tipo de iniciativa que es proyecto de ley, ¿no es cierto? Es decir, si se dice que el grupo parlamentario es el que presenta la iniciativa, hay que hacer notar eso, ¿no? Si se dice que se invocan artículos que no son los pertinentes, también hay que anotar eso, ¿no? Entonces, estos artículos pueden ser constitucionales o pueden ser reglamentarios o de ley, digamos, ¿no? Entonces, ese tema, ¿no? Ese tema es un tema que apunta, digamos, a establecer algunas observaciones, si es que ese fuera el caso, ¿no?,
si es que ese fuera el caso, respecto de quién tiene derecho a iniciativa y cómo la está ejerciendo, ¿no? Si uno dice que está al amparo del artículo 75 del reglamento, quiere decir que en la mente del congresista él va a fundamentar ese proyecto de ley en base al análisis costo-beneficio, al análisis de impacto normativo, a la presentación clara del problema, a la descripción de la iniciativa, al análisis de impacto ambiental, y también va a tener en cuenta todas las reglas de organización del texto. Perfecto. Eso es lo que dice el artículo 75. Si dice el 76E, en el caso, estamos hablando del caso peruano, ¿no? Si dice el 76E, lo que está queriendo decir es que está al amparo, ¿no es cierto?, de ese artículo, diciendo cuál es el grupo parlamentario que lo respalda, y por lo tanto al final tienen que haber como mínimo 5 firmas, incluida la del grupo, la del vocero del grupo parlamentario, o 6 o más firmas, incluyendo la del vocero del grupo parlamentario, si es que el grupo tuviera más de 5 integrantes, ¿no? Entonces, esa fórmula introductoria también tiene que ser evaluada. Lo que se note como observación se apunta. Se apunta. Ahora bien, si se ha señalado el tipo de iniciativa, muy bien, hay que poner así centrado, proyecto de ley, ¿no es cierto? Proyecto de ley. Muy bien. Entonces, si se precisa si precisa la fórmula introductoria a la parte resolutiva de la propuesta. ¿Cuál es la fórmula introductoria a la parte resolutiva de la propuesta? El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. El Congreso de la República ha dado la ley. Si se precisa la fórmula introductoria a la parte resolutiva de la propuesta. Muy bien. Si se ha realizado eso, está perfecto. Si no, hay que colocarla. Hay que colocarla. O sea, hay que hacer la nota, ¿no? Esto no está bien. Muy bien. Después hay que ver si se redacta la fórmula legal cumpliendo con los siguientes principios. Con atención. Con los siguientes principios. Esto lo encuentran en el documento que les he enviado al WhatsApp. ¿Eh? Ahí lo tienen, al WhatsApp del curso. El principio de totalidad, ¿no es cierto? Porque estos son principios que tienen que ver no con los principios de la técnica legislativa, sino con los principios del manejo, dentro de la técnica legislativa siempre, del manejo de la materia legislable, ¿no? Totalidad es el campo legislable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿No? Que se hay las disposiciones necesarias y suficientes. Es decir, el principio de totalidad indica, nosotros vamos a legislar sobre todo esto. Eso para nosotros es todo lo que hay que legislar, ¿no es cierto? Ya hemos tenido en cuenta otros aspectos. Si los incluimos es todo eso lo que hay que legislar. Si no los incluimos es porque hemos optado porque vamos a legislar solamente esta parte de todo el problema. Esta parte. Vamos a legislar esa parte. Entonces, la pregunta, ¿se ha cumplido con el principio de totalidad? Lo que dice la fórmula es artículo 1, artículo 2, eso dice. Entonces, la pregunta que inmediatamente tiene que hacer uno es, ¿falta algo acá? Si se tiene experiencia, se va a saber si falta casi inmediatamente, y si no, hay que dejar la pregunta planteada, ¿no? ¿Falta algo acá porque se está cumpliendo con el principio de totalidad o no se está cumpliendo con el principio de totalidad? Después, hay que cumplir con el principio de transitoriedad o permanencia. O sea, hay normas que son permanentes, hay normas que son transitorias. En el campo legislable están las normas permanentes. Hay unas que son el núcleo y otras que desarrollan el núcleo. Son normas de carácter permanente. Unas se llaman nucleares y otras se llaman normas complementarias. Entonces, hay esa organización, las normas permanentes en cuanto a su núcleo está bien situado, las demás se desarrollan en razón de ese núcleo, muy bien. Si hay duda a este respecto, hay que apuntar. No se ve claro cuál es el núcleo legislable, ¿no? Puede ser que sea una materia muy extensa. Entonces, hay que decir, hay que preguntarse inmediatamente, hay varios núcleos legislables, ¿cuál depende de cuál? ¿Cuál depende de cuál? Hay un núcleo que está acá arriba, los otros núcleos son, como por decir,
dependientes, son subnúcleos, ¿no? Y después vienen su desarrollo por las disposiciones complementarias, está perfecto, ¿no? Entonces, eso significa que la norma está siendo organizada con un criterio lógico. Acá está el núcleo legislable, aquí están las normas que lo desarrollan. Fuera de ese núcleo legislable están las normas que son consecuencia del tratamiento de la materia legislable. Son consecuencia de la materia legislable. Y son normas transitorias. Ahí va la derogación, el encargo de hacer el reglamento, la prórroga de un plazo determinado, ¿no? Cualquier tipo de encargo, coordinaciones del ministerio, etcétera, 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 ¿no? Con plazos determinados o son normas de ejecución inmediata, entran en vigencia y listo, ¿no? Muy bien. Después tenemos el principio de coherencia. Uno lee la fórmula legal y dice, hay normas que se contradigan, hay normas que se contradigan, uno dice esto, la otra no, pero no pueden estar las dos en el mismo lugar porque son contradictorias. Entonces, hay que solucionar ese problema. O si el problema es tan serio que no le da viabilidad a la iniciativa, hay que decir, bueno, hay que apuntar. O sea, es decir, aquí se dan los análisis, ¿no? Hay que apuntar. Aquí hay una contradicción. ¿Es salvable o no es salvable esa contradicción? Si es una contradicción insalvable, la norma no tiene ningún sentido. O por lo menos esa parte de esa norma no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que solucionar la contradicción para poder entrarle al tema. Desaparece una de las dos normas que están en contradicción. ¿Y eso qué significa? Uno tiene que verlo en la relación de las normas en el texto. El otro es el principio de inclusión. Es decir, las normas que dependen, ¿no? En este caso, por ejemplo, las normas del desarrollo del núcleo legislable, que nosotros llamamos normas complementarias, no pueden exceder el núcleo legislable. Tienen que estar incluidas en el núcleo legislable, ¿no? Es decir, el núcleo legislable es el paraguas. Todos los rayos componen el paraguas. No puede ser de otra manera, ¿no? No puede ser de otra manera. Hay un mango para sostener el paraguas, también es complementario, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el paraguas es esta relación. Se imputa que es un paraguas por la manera en cómo está distribuido el artefacto, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Está el núcleo, se deriva. Entonces, quiere decir que se derivan de él, quiere decir que están incluidos en el núcleo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante cuando hay normas que por su extensión requieren que se incluyan varios artículos en unidades superiores, ¿no? Subtítulos, títulos, capítulos, subcapítulos, libros, secciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante, porque ese criterio de inclusión significa que varios artículos forman un subcapítulo, pero varios subcapítulos forman un capítulo, varios capítulos forman un título, ¿no? O subtítulo, dependiendo de la extensión, un título, y así sucesivamente, ¿no? Hay un principio de inclusión. El principio de inclusión, ¿no? No es solamente un acto formal, sino que tiene que ver con el tratamiento de la materia legislable. Implica un criterio lógico de armazón de la materia legislable. O sea, esa idea del núcleo y de las disposiciones complementarias también está en el agrupamiento de los artículos para que conformen unidades superiores. Bajas, entonces tienes el artículo como unidad inexcusable de cualquier norma, ¿no? Bajas, y entonces el principio de inclusión se aplica respecto de aquellas normas que implican desarrollo del artículo, no agrupamiento de artículos, sino el desarrollo del artículo. Entonces ahí tienen los incisos y ahí tienen los literales. Los literales tienen que estar dentro de un inciso, los incisos tienen que estar dentro de un artículo. No puede ser de otra manera. Es el principio de inclusión. Las unidades supraarticulares, o sea, las que agrupan artículos,
¿no? Realizan el principio de inclusión, ¿no es cierto?, agrupando justamente artículos. Las normas que están debajo del artículo, ¿no?, que lo desarrollan, ¿no?, son normas que están incluidas en el artículo. No puede ser de otra manera, ¿no? Las primeras que están incluidas son los incisos. Si el inciso se desarrolla, entonces los literales están dentro del inciso y por lo tanto también están dentro del artículo. El otro principio con el cual tiene que analizarse esa parte resolutiva es el principio de sucesividad. ¿Qué significa el principio de sucesividad? Del 1 hasta el 800, si es que hay 800 artículos, uno tras otro. ¿No es cierto? Hay una sucesividad numérica, también hay una sucesividad alfabética. La sucesividad numérica se aplica a los artículos y a los incisos. La sucesividad alfabética se aplica a los literales, es decir, aquellos desarrollos que son propios de los incisos, ¿no? Un desarrollo de los incisos tiene que ver con literales. Esto es una sugerencia, ¿no es cierto? Esto es una sugerencia. Entonces, ese punto es un punto en el cual uno se sigue haciendo preguntas, ¿no es cierto? Se sigue haciendo preguntas. ¿Cuál es el núcleo de la norma? ¿Cómo está desarrollado? Si está bien. Ahora, uno puede tener en base al oficio, ¿no? Este artículo, ¿no? Jacquelina, muy buenas noches, ¿no? Este artículo, Buenas ¿no?, noches. sí, tiene implicancias de carácter constitucional. ¿Qué significa eso? Está contradiciendo este artículo de la Constitución. Hay que apuntar, hay que tomar nota. Este artículo es el desarrollo del artículo tal de la Constitución. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿No? También hay que apuntar. Fíjense, en el manejo de esta primera parte, que es la parte de presentación de la iniciativa, uno lee la iniciativa con la intención de plantearse una serie de preguntas que tienen que ser respondidas después en la exposición de motivos. Si la exposición de motivos, que es la que desarrolla los fundamentos de la propuesta, no resuelve alguna de las preguntas, puede hacer que la iniciativa sea inviable, ¿no? Puede hacer que la iniciativa que la iniciativa pueda hacerse inviable, ¿no? Esto es muy importante. Y ahí quedan una serie de interrogantes. Por ejemplo, es inconstitucional, tiene problemas de gasto público, está invadiendo el fuero de otras instituciones que también tienen derecho a iniciativa, qué sé yo, está invadiendo espacios exclusivos, ¿no es cierto?, sobre los cuales solamente tiene iniciativa, por ejemplo, gobiernos subnacionales, etcétera, ¿no? Hay una serie de preguntas que surgen de la apreciación, de la presentación del proyecto de ley. Y entonces la evaluación empieza por leer bien, sobre todo la parte resolutiva de la presentación, y hacerse todas las preguntas que uno estime conveniente. ¿Ya? Yo recuerdo haber estado analizando un proyecto de ley que creaba un sistema de digamos, que era como crear un sistema de ¿cómo se llama esto? De previsión, no sé, un sistema de previsión, ¿no? Así como existen una serie de leyes para decir los que han trabajado acá tienen tanto de, según los años y los aportes, tienen tanto de pensión, ¿no es cierto? Sistema pensionario, ¿no? También está bien. La pregunta que inmediatamente uno tiene que hacerse a ese respecto, y se va a ir agudizando en la medida en que hagan trabajo de este tipo, es este proyecto de ley, si se aprobara, ¿qué otras normas modificaría? De repente le hacen una pregunta como,
esto afecta a estos y a otros. Y los demás también hay que apuntar esa pregunta. Todas esas preguntas salen de la propuesta, de la lectura de los artículos, de la lectura de los artículos. Todas esas preguntas salen. Y allí tiene que plantearse todas las preguntas, por más tontas que les parezcan, tienen que plantearlas y apuntarlas, las preguntas. Y entonces pasamos a la exposición de motivos, ¿no es cierto? Antes de pasar a la exposición de motivos, algo que también siempre me ha parecido interesante, y se toca poco en cuanto a la evaluación de proyectos de ley, ¿no? Es el manejo del estilo de la ley. El manejo del estilo de la ley. Entonces, el punto es esto. Yo sé cómo organizar, ¿no es cierto?, la presentación de la fórmula resolutiva, esta primera parte. Yo sé cómo organizarla. Me he hecho todas las preguntas hasta el respecto, ¿no? Pero ojo, a ver, ¿eso es lo que quiere decir? Me planteo esta pregunta. Ahora, vamos a ver, ¿está bien dicho o no? Por ejemplo, el artículo primero dice que la finalidad de la norma es tal cosa. Ya pues está bien. ¿Y qué no? ¿Eso es una norma o es una indicación? No es una norma. ¿Por qué? Porque la norma no arguye, la norma no explica, la norma no da razones. La norma lo que hace es ordenar, mandar, ¿no? La finalidad de la norma es expropiar el terreno tal para tal, con tal fin. Exprópiese, expropiase el terreno tal ubicado en tal sitio de tantos metros cuadrados, cuyo precio está de esto, ¿no? Entonces, esa esa primera apreciación, ¿no es cierto? O sea, la norma no arguye, no explica, ¿no es cierto? No da razones. Eso es importante. Las razones están en los fundamentos de la norma. Eso es una. Entonces, cuando uno mira esa parte resolutiva que se propone, lea bien las normas y todas las explicaciones de ahí tendrían que desaparecer. Con la finalidad de tal cosa. No. Aquí no hay nada que ver con la finalidad de tal cosa, ¿no? Para que resulte tal otra, para facilitar tal. No, está en las normas. Las normas mandan. Es propia del terreno tal, ubicado en tal sitio, de tantos metros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? De propiedad de la señora fulano de tal, ¿no es cierto? No, etcétera, etcétera, etcétera. Cuyo justiprecio será determinado por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Muy bien. Ahora, dice, redacte la propuesta del texto normativo con claridad. Ojo, ¿eh? Ojo. Y esto que parece ser una verdad de perogrullo, vamos a buscar la claridad, ¿no? Ustedes leen y entienden. Ustedes leen y entienden poco. Hay dos. Yo no conozco este tema, por lo tanto no estoy entendiendo. Lo otro, conozco el tema, pero no entiendo qué cosa quiere decir con esto. Hay falta de claridad, ¿no? Puedo entenderlo de esta manera, puedo entenderlo de la otra. Así se entiende, eso también se apunta, ¿no? En la clase anterior, ¿no?, estuvimos viendo cómo había falta de claridad, ¿no es cierto? Cuando una persona dice, se va a quedar la pensión básica universal, ¿no es cierto?, para todos los ciudadanos sin excepción. Y en la fundamentación dice que van a ser todos los ciudadanos sin excepción a partir de los 65 años. La pregunta es, ¿todos los ciudadanos sin excepción? Un muchacho de 16 años también es ciudadano. Que no esté en ejercicio de la ciudadanía pleno, eso es otra cosa, ¿no? O sea que una mamá que está en gestación de un niño, ¿no es cierto?,
según nuestras normas, dice al procreado, al concebido, ¿no es cierto? Se le alcanza todos los beneficios. Entonces, también darle su PBI, PBU, o sea, su pensión básica universal, también a él. Estoy llevando el argumento al extremo, ¿no? Estoy llevando el argumento al extremo, porque hay algo de absurdo. Eso también hay que apuntar. No hay claridad. ¿Cómo se consigue la claridad de una norma? ¿Cómo se consigue? Si ustedes ven que esa norma no está clara, tienen dos opciones. O la aclaran, o sencillamente, si no se entiende, no pasa. ¿Cómo se consigue la claridad? Está utilizando con propiedad los institutos jurídicos, las instituciones jurídicas, conoce los procedimientos correspondientes, si es que esta pregunta es necesaria, ¿no? Está viendo el asunto con precisión o lo ve así tan general que no se sabe exactamente de qué trata, ¿no? Ahí esa es falta de precisión, ¿no es cierto? O sea, acá hay demasiadas palabras, aquí hay falta, esta falta de claridad se debe a que no hay concisión. Vamos a reducir esto. Tienes una manera, un camino para solucionar ese problema de la claridad, ¿cierto? Entonces, eso de ahí, ¿no? Puedes relacionarlo también con el sustrato cultural. Hoy está pensando esto, en realidad no se trata de esto, sino se trata de lo otro. Es acá hay una confusión. Mejor, si lo miramos desde este punto de vista, entonces, claro, en lo que ha querido decir es esto, entonces hay que cambiar aquí ¿no? Y esto hay que apuntarlo, ¿no? Evaluar un proyecto es un trabajo hasta cierto punto tedioso, tedioso. ¿No? Uno va analizando el proyecto. Cuando uno tiene práctica lo hace con mucho mayor rapidez, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no es un asunto que sea mecánico, ¿no? Aquí, ¿cómo puedes medir, por ejemplo, por medio de una checklist? Está claro, sí, pero tienes que haber apropiado, tienes que haberte acercado al texto, ¿no? Y ahí se requiere todo una mirada del texto, ¿no? Que esté indicativo, que esté en tiempo presente, en la medida de que eso es posible, es mejor, ¿no es cierto? Le da más claridad. Si está trabajando, si es necesario utilizar el plural o el singular, si es necesario utilizar el masculino, el femenino de manera específica, ¿no es cierto? ¿No? Oye, es demasiado largo, como habla, tiene frases muy largas, entonces hay que reducir las frases, en punto seguido. ¿Se aclara? Sí, se aclara. ¿No se aclara? No, pues aquí hay algo que no está bien armado. Aquí hay algo que no está bien armado. No hay unidad. Se toma nota también de eso. Se toma nota, ¿no? De esa ausencia de claridad. Entonces, digamos que si se trata de entrarle a la fórmula, entonces hay un armazón de carácter lógico donde están las disposiciones nucleares, las disposiciones complementarias, que todo eso forma un campo legislable, que después están las disposiciones que son consecuencia del tratamiento de la materia legislable, y entonces tiene las transitorias, ¿no es cierto? Todas las transitorias, ¿no? Eso está bien. Ahora, si vas al texto mismo, ¿no es cierto? Ya no mirándolo desde el punto de vista de cuál depende de cuál norma depende de cuál, ¿no es cierto? O es consecuencia de cuál, ¿no? Que ya no miras eso, sino dices, ¿sabes qué? A ver, el texto, ¿está claro acá? No, acá hay una falta de propiedad en el manejo de aquí. Este párrafo está muy largo, le falta concisión, hay demasiadas palabras repetitivas, etcétera. No, esto está perdiendo claridad, etcétera. También hay ese manejo del texto, ¿no? También hay ese manejo del texto. Entonces, una vez que se ha hecho eso y se tiene todas las preguntas, ¿no? Usted ordena las preguntas, ¿no? Según la importancia que a usted le parece. Entonces, una pregunta. Acá están todos los interrogantes, todas las dificultades que podría tener el tema. Si, por ejemplo, dadas esos interrogantes,
usted se plantea de que algunos están dentro de otros, que si se resuelve uno, se resuelve otro, entonces lo junta, ¿no? Etcétera. Muy bien, todo eso está bien. Pero todas las preguntas que quedan ahí tienen que ser solucionadas en la parte fundamentativa de la propuesta, en la exposición de motivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que han llevado al curso de elaboración de proyectos de ley, se les dijo, ¿saben qué? Lo primero que hagan para fundamentar el proyecto es empezar diciendo que existe un problema, ¿no? Entonces, después que se ha planteado esta solución, que es la que está en la parte resolutiva, ¿no es cierto? Se describe nada más, no se repite, se describe en base a estos criterios. Muy bien. Entonces ahora dice, empiezan diciendo cuál es la relación que existe entre esa parte y la parte relacionada con con el sistema jurídico al cual pretende incorporarse este proyecto de ley si es que se aprobara como norma. Su relación con la Constitución, su relación con... Y de repente ustedes han hecho una pregunta, acá hay un problema de gasto público. Ese es el momento en el cual, ¿no es cierto?, tendría que responderse esa pregunta, porque es un asunto de carácter jurídico. Los congresistas no pueden modificar ni aumentar gasto público. Acá se está violando el artículo 79. Ah, no. Entonces, bueno, el artículo 79 dice tal cosa y tal cosa, entonces plantean el problema. Si le encuentran solución, tienen que decir cuál es la solución a ese problema, ¿no? Eso es importante porque, fíjense, cuando uno va a evaluar un proyecto de ley, no tiene que dar la conclusión, no ofrece dificultades de carácter de iniciativa legislativa respecto del presupuesto, no ofrece. Es una conclusión. Viene un congresista en el debate del predictamen y agarra y dice, ¿saben qué? Sí hay un problema de gasto público. Y les argumente, le dice por qué. Si ustedes se adelantan, ¿no?, y sostienen de que se objeta de que esto tendría gasto público, y ustedes rechazan eso con argumentos, ¿no es cierto?, con argumentos. Entonces, inmediatamente la objeción queda neutralizada. Señor, usted no ha leído la parte relacionada con eso. Se han dado estos argumentos. Ahora, esa parte puede estar en relación con otras. O sea, por ejemplo, con la de impacto normativo, puede estar en relación con la de impacto ambiental, puede ser. Puede implicar un reordenamiento, si es que se hace un razonamiento adecuado de la forma en la cual se ha presentado el proyecto, puede implicar un reordenamiento. Resulta que una disposición complementaria que parecía serlo, resulta que se convierte en la nuclear, según este razonamiento. Entonces, uno, al evaluar, va viendo las alternativas que tiene de solución de los problemas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, aquí tenemos podemos tener problemas de carácter normativo, sí, porque podemos estar contradiciendo la Constitución o podemos estar diciendo, ¿saben qué? No, este proyecto está afectando estas normas, y no conviene que las afecte, porque si las afecta en este punto y en este otro punto, entonces se va a desbaratar toda una armazón jurídica que tenemos ahí, y esto va a tener consecuencias de carácter social, económico, etc. Si hay esa imposibilidad, aunque no sea constitucional, entonces la evaluación está arrojando que hay una dificultad constitucional, que hay una dificultad legal para aprobar la norma. Y hasta ahí se saca una primera conclusión. Desde el punto de vista legal, no hay problema, es procedente del punto legal, si hay problema por tales y tales y tales razones. Tienen razón los que argumentan que hay un problema de gasto.
¿no? Ahí se sacó una primera conclusión. Y si uno dice, ¿a qué grupos sociales? Vamos a suponer de que el asunto constitucional o legal lo convierte en inviable. Hay que hay inviabilidad constitucional y legal. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Esta norma no procede. Ahora, si ustedes quieren, digamos, hacer un trabajo mucho más eficiente, a pesar de que ya hay esa dificultad, y dicen, bueno, vamos a hacer el análisis de carácter social, de impacto social y de impacto económico. Y resulta que sí tiene viabilidad de impacto social y de impacto económico. Acá están los grupos que van a ser afectados por la norma, aquí están los otros grupos que van a ser afectados negativamente, aquí está el costo económico de la norma, aquí está el costo económico de su implementación. ¿No? Bueno, resulta que sí tiene viabilidad económica, pero aquí hay un tema constitucional. Hay un tema constitucional. ¿No? Y así se puede ir haciendo con... Después, generalmente, cuando uno evalúa un dictamen en el ámbito de las comisiones, generalmente hay opiniones. Las opiniones pueden ir respecto de la armazón del texto, pueden ir respecto de su viabilidad jurídica, pueden ir respecto de su viabilidad social, de su viabilidad económica. Las opiniones pueden ir favorable o desfavorablemente. Ahí ustedes van discutiendo, ¿no es cierto?, argumentando a favor o en contra, desmintiendo, etcétera, etcétera, o aceptando que la objeción es válida, ¿no? Y que puede tener esta salida, puede tener otra, puede tener otra, puede tener otra. ¿No es cierto? Si no tiene salida, no tiene salida. Vamos a suponer que hay viabilidad, vamos a suponer que hay viabilidad jurídica, que hay viabilidad económica, que hay viabilidad ambiental, y que el texto está bien armado. Entonces, se recomienda, ¿no? Se concluye que hay esa viabilidad. Pero vamos a suponer que no hay viabilidad constitucional, ¿no? Entonces, si bien se concluye, si hay bien hay viabilidad económica, etcétera, 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 ¿no? Este es un tema que no puede ser tratado. Por lo tanto, el proyecto no puede ser aprobado por el Parlamento y se hace un dictamen negativo, ¿no es cierto? Se hace un dictamen negativo, desestimando la propuesta. Pero hay viabilidad constitucional, hay viabilidad de impacto ambiental, pero no hay viabilidad social. Hay demasiada presión para que no se apruebe esa norma. ¿Cuál es la alternativa? No, por favor, apague eso. Gracias. ¿No? Entonces no hay viabilidad. No hay viabilidad económica. La norma es perfecta, pero no tiene viabilidad económica. No hay plata para implementarla. Entonces, de cada uno de esos análisis se saca una conclusión, ¿no? También del análisis formal, porque el análisis formal puede ser reestructurado, se pueden insertar normas, se pueden quitar otras, se pueden modificar algunas, se pueden redactar, ¿no es cierto? Redactar para darle mayor claridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, también hay... Entonces, esas conclusiones hay que sopesarlas. Y después de sopesarlas, ¿no es cierto? Después de sopesarlas, se llega a una conclusión sobre la viabilidad del proyecto. ¿Es viable socialmente? Sí. ¿Es viable económicamente? Sí. ¿Es viable constitucionalmente? No. Conclusión, sopesado los argumentos, no procede, porque hay inviabilidad constitucional. Ahora, todo está bien, pero hay inviabilidad económica, no procede, pues hay inviabilidad económica, ¿no? Entonces, puede ser que haya viabilidad constitucional y viabilidad económica, ¿no? No hay viabilidad social. Entonces, hay que ir sopesando, ¿no? Hay que ir sopesando las conclusiones respecto de cada uno de la aplicación de los instrumentos que les estamos dando, ¿no? Entonces, este punto, ¿no? Es un punto que está marcando el lineamiento de razonamiento. Por un lado,
está la presentación, y respecto de la parte resolutiva, propiamente resolutiva, hay que plantearse todos los interrogantes posibles. Todos los interrogantes. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Si esos interrogantes no tienen fundamento, si los interrogantes no tienen fundamento, ¿no? O hay una parte de su fundamentación, cuya debilidad es notoria, como es el caso que vimos, ¿no? ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas por la pensión básica universal? ¿Cuánto significa de detrimento del 2% del análisis de impuesto a la renta en el marco presupuestal? ¿No es cierto? ¿Qué significa que si yo divido entre el 2%, que es el monto, ¿no? Es el monto, y pero de una pensión de cuánto es posible? O si no, a la inversa, si mido cuánto es el monto que tengo y lo divido entre los 500 soles de renta, ¿para cuántas personas me alcanza? Ese cálculo no está hecho. Ese cálculo medular de carácter económico no está hecho en esa propuesta. Y por lo tanto, con un cálculo medular, no hay forma de garantizar la viabilidad económica de la propuesta. No hay forma. Esa propuesta debería ser archivada, ¿no? Debería ser archivada. Entonces, este es, digamos, el lineamiento, ¿no? Digamos, es el lineamiento de la... Sobre este lineamiento, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión básicamente sobre tres instrumentos, ¿no? Sobre tres instrumentos legales que también se los he enviado al WhatsApp del curso, que son el análisis de impacto normativo, el análisis de costo-beneficio y el análisis de impacto ambiental. Como les decía, en el caso del Perú, el análisis de impacto ambiental ya ha sido incorporado al análisis costo-beneficio, ¿no? Por lo menos la redacción del nuevo texto del artículo 75 de nuestro reglamento indica así, ¿no? Ahora bien, sobre estos tres aspectos, ¿no? Sobre estos tres instrumentos, yo quiero ser un poco enfático, ¿no es cierto? Hablemos acerca del impacto normativo, ¿no? Yo ya les vengo diciendo, ¿no?, que el impacto normativo tiene que ver con la propuesta en su relación con la Constitución y en su relación con normas del mismo nivel jerárquico, es decir, del nivel jerárquico de la ley, ¿no? Del nivel jerárquico de la ley. Es decir, en nuestro ordenamiento, en el ordenamiento peruano, ¿no es cierto?, tenemos la ley, los decretos legislativos que son dados por el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades, los decretos leyes que son dados por gobiernos de facto o que han sido dados por gobiernos de facto y que todavía están vigentes, tenemos los decretos de urgencia, ¿no? Entonces, yo tengo que ver qué impacto tiene la norma sobre otras leyes, sobre otros decretos legislativos, sobre otros decretos de urgencia, sobre otros decretos leyes, ¿no es cierto? ¿Qué impacto puede tener? Eso es a nivel legal. Y antes tengo que haber solucionado el problema de si se adecuan o no se adecuan a la Constitución. Y entonces, respecto del impacto normativo, ¿no?, yo puedo tener varias causales, ¿no?, para señalar si ese impacto normativo sería negativo o no sería negativo para la propuesta, ¿no? Y entonces sucede lo siguiente. Yo tengo una norma general, ¿no? La propuesta colisiona con alguna norma constitucional. Para la persona que tiene una lectura constante de la Constitución y está en los debates, etcétera, de carácter constitucional o de carácter procesal parlamentario, en la elaboración de proyectos, etcétera, ¿no?, puede darse rápidamente idea de que puede haber alguna dificultad, ¿no es cierto?, o no, en un texto que se propone como proyecto de ley.
Pero la pregunta general respecto del análisis de impacto normativo es qué tipo de relación hay entre la propuesta y la norma constitucional vigente. Es decir, si esta norma se aprobara, ¿colisionaría o no colisionaría con alguna disposición constitucional? Esa es la pregunta que se debe hacer. Y entonces hay varias formas para medir eso. Hay varias formas, ¿no? Varias modalidades de transgresión, varias modalidades de cumplimiento de la norma constitucional. Por ejemplo, hay agente habilitado constitucionalmente para presentar la propuesta y entonces me voy inmediatamente a la introducción, a la fórmula introductoria. ¿Quién está proponiendo? Un congresista. ¿Qué está proponiendo? ¿No es cierto? Un proyecto de ley. ¿Un proyecto de ley sobre qué? Sobre reforma tributaria. Ah, ¿y dónde está la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas? No está. ¿Esta norma de carácter tributario tiene incidencia presupuestal? Sí. ¿Y entonces implica la modificación del presupuesto? Sí, no puede. No puede. Porque eso es la vía indirecta para modificar la ley de presupuesto. No se puede hacer por la vía indirecta lo que está prohibido hacer por la vía directa. Un principio de derecho también, ¿no? Entonces, eso va a dar como consecuencia de que el congresista no esté habilitado y por lo tanto esa norma, o sea, al no estar habilitado el titular de la iniciativa, o la hace otro o sencillamente esta no es aceptada. No le corresponde al congresista. En materia tributaria, las iniciativas, en el caso peruano, son iniciativas del Poder Ejecutivo y en algunos casos, si hay esa iniciativa de parte de un parlamentario, tiene que ser, ¿no es cierto?, informada, tendría que ir con un informe del Poder Ejecutivo. Se entiende que ese informe, ¿no es cierto?, avala la propuesta. Se entiende. Avala la propuesta. Otra modalidad en la cual se puede ver la constitucionalidad o no se puede ver la constitucionalidad es que la propuesta produciría una invasión de las competencias de otros órganos constitucionales. Es decir, la división de poderes, ¿no? ¿A quién te corresponde hacer un puente? Sí. ¿A quién le corresponde declarar de necesidad y utilidad pública hacer el puente? Al Poder Ejecutivo. No lo puede hacer el Poder Legislativo, porque estaría condicionando la realización de una obra a la obligatoriedad de la ley, y eso no se puede hacer, porque la administración del Estado le corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos otra causal de inconstitucionalidad, si es que se diera el caso, o no, o de cumplimiento de la Constitución, si es que la iniciativa se diera de manera adecuada a esta disposición constitucional, ¿no? Si la propuesta trasgrediría competencias de ámbitos territoriales con reserva constitucional, bueno. Si la propuesta contradice algún fallo del Tribunal Constitucional con efecto vinculante. Ah, qué interesante esto. ¿Hay fallos del Tribunal Constitucional? Sí. Entonces, ese fallo del Tribunal Constitucional tiene efecto vinculante o no. Según las disposiciones legales sobre la materia, solamente tienen efecto vinculante aquellos fallos de los cuales se ha declarado el carácter vinculante expresamente. A ver, sí, ¿qué tal? El Tribunal Constitucional dice. A ver, ¿dónde dice? Ahí, ya. No dice que tenga efecto vinculante. Por lo tanto, no estamos libres de esa limitación. Sigamos para adelante. Sí tiene efecto vinculante. Ah, no podemos contradecirlo, porque ahí está la norma. Sí tiene efecto vinculante. Sí, pero es que ahí está equivocado el Tribunal Constitucional. Es otra cosa. Es otro asunto. Pero tiene efecto vinculante esa materia, sí. Ahora, la discusión.
¿Tienen efecto vinculante los fundamentos o el fallo? Para mí el fallo. El Tribunal Constitucional, los fundamentos se dirigen al fallo, nada más. Entonces, esa disposición, ¿no? Constitucional, ¿no? Es una disposición importante, ¿no? Porque no cualquier fallo del Tribunal Constitucional es un fallo que obliga, ¿no? Después dice, la propuesta genera o modifica gasto público. Ya hemos comentado varias veces eso, ¿no? De la limitación que tiene el congresista. Pero esto solamente se aplica si es que la propuesta viene de un congresista, si es que viene del Poder Ejecutivo y implica gastos, no hay problema. No hay problema. Los organismos constitucionales autónomos no están sujetos a esta norma, porque esta norma es específica para los congresistas. Entonces ellos sí pueden generar o modificar gasto público. Interesante. Interesante. Ahora bien, ¿cómo modificaría la legislación de rango legal existente? Bueno, ¿cómo modificaría? ¿Cómo puede modificarla? ¿No es cierto? ¿Cómo puede modificarla? Puede modificarla por sustitución, sustituyas el artículo tal. Puede modificarla por adición, adiciones el párrafo tal. Puede modificarse por sustitución, es decir, este texto va a sustituir al que está acá. Muy bien. Puede modificarse una norma por eliminación de una norma. O sea, derogas el artículo 6, el inciso C del artículo 79 de la ley tal. Derogó. ¿No es cierto? Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahora, cuando hablábamos, recuerda, de la relación entre las normas, yo puedo modificar normas de otro cuerpo normativo, pero dentro del mismo sistema. Dentro del mismo sistema normativo. Entonces, la ley de aguas tiene que ver con minería, ¿sí? Pues, ¿tiene que ver con agricultura? Tiene que ver con agricultura. ¿Tiene que ver con ecología? Sí, también tiene que ver con el Ministerio del Ambiente, por tales y tales razones, o sea, aguas provenientes de deshielo, aguas fluyentes, aguas fijas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, aquí no hay que minimizar la modificación y agrandar, ¿no es cierto?, la parte constitucional. No. Es decir, hay modificaciones que serían imposibles de hacerse sin detrimento de otras normas cuyos usuarios sufrirían los efectos negativos de las modificaciones de esas normas, ¿no? Entonces, habría que sopesar bien, ¿no es cierto?, si esos efectos negativos son menores en su impacto que los efectos positivos que produce la nueva norma o la modificación. Muy bien. Y esto es aquello en lo que se refiere, ¿no es cierto?, al impacto normativo. También les he enviado un documento para que ustedes tengan en cuenta estos criterios. ¿Hay asuntos de carácter constitucional? Sí, pero la última regla, ¿no es cierto?, dice cómo modificaría, si es que se aprobara esta norma, la legislación existente. Estamos evaluando, ¿cierto? Estamos evaluando. Entonces, uno al evaluar puede decir, acá hay un exceso, acá hay un defecto, acá hay una contradicción insalvable, acá hay una contradicción salvable, ¿no? Que la podemos solucionar, ¿cierto? Si lo interpretamos de esta manera. Todo esto, claro, tiene que ver un poco con el paraguas político, ¿no? Con el paraguas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No questions. No, por ahora no. Muy bien. No. Doctor Oviedo. Dígame, don Josafat. Doctor, una pregunta, una inquietud. Doctor, cuando dicen normas transitorias, Sí. cuando dicen transitorias, por ser norma, ¿tienen un plazo temporal? Claro. Sí. Hay dos tipos de transitoriedad.
la transitoriedad ¿Ya? que deviene del hecho de que la norma sea expresada con un plazo temporal terminado. Por ejemplo, en case al Ministerio de Agricultura, el reglamento de la ley de aguas en un plazo de 15 días. Ya por decir un ejemplo, esa es claramente una norma transitoria. Cumplir los 15 días, ¿no es cierto? Que el entorno está cumplido, hay dos posibilidades. O ya no se puede, aunque los que hablan de plazos hablan de carácter indicativo del plazo porque no se puede cumplir la norma, ¿no? Entonces se entiende que se va a dilatar el plazo, o si no, se dilata por medio de una modificación de ese plazo. Pero eso es, de todas maneras, es una norma de carácter transitorio. Pero hay otras normas de carácter transitorio que no han sido vistas, que no están en la visión de las personas regularmente, que son las normas que se cumplen inmediatamente y que no pueden ser invocadas después. Por ejemplo, derogarse las disposiciones tales y tales y tales. En el momento en que entre en vigencia esa norma, ya quedaron derogadas y no se puede invocar más. Esa instantaneidad las hace también transitorias. ¿Se da cuenta? Entonces, la modificación, modificas el artículo 4 de la ley tal, ¿no? Una vez que se ha modificado, ya no puede seguirse modificando. Esa es una norma transitoria. Los efectos de esta norma transitoria pueden ser permanentes o no. Eso es otra cosa. Esos son los efectos. Pero la norma, como tal, es una norma transitoria. Ojo, que cuando se habla de derechos en recursos humanos, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales, las normas son de vigencia inmediata, dice, pero no dicen que sean de vigencia inmediata en el sentido de que entren en vigencia, ¿no? Y que no tengan efectos permanentes, ¿no? No tengan una vigencia permanente, no, sí tienen una vigencia permanente por su naturaleza. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es otro caso totalmente distinto. Totalmente distinto. O sea, estamos hablando de un tipo de norma muy especial que tiene que ver con derechos fundamentales, ¿no? Acá no. Entra en vigencia, ya no puede ser invocada la norma. La norma de la vigencia ya no puede ser invocada. Entra la derogación, ya no puede ser invocada después la norma de derogación para ninguna otra norma que no estuviera vigente a ese tiempo. No puede. Prorroga, se prorroga, ¿no es cierto? Ya queda prorrogada, pues. No puede ir más allá de la prórroga. Ya no puede invocarse una prórroga más. ¿Se da cuenta? No puede invocarse más tiempo, no. Se dio un tiempo determinado. Las normas transitorias, ¿no?, tienen que tener esta característica, su instantaneidad o su lapso. Tienen que tener esas características, ¿no? No puede darse una norma transitoria sin plazo. Suspéndese la vigencia de la presente ley. Así nada más. No, 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 no. Suspéndese la vigencia de la presente ley por 2 años. Ah, ya. Muy bien. Eso sí está bien. Doctor, entonces es importante poner en el plazo, ¿no es cierto?, el tiempo, ¿no? Ah, pero por supuesto, cuando es necesario, hay que poner el tiempo para que la norma sea transitoria. Si la norma es de vigencia instantánea, no es necesario plazo, ¿no? Deróganse las disposiciones que se ponen en la presente ley. Ahí no hay plazo, pues. Inmediatamente que entró en vigencia, todos sus efectos. Doctor Oviedo, la segunda inquietud, Ese es el pequeña punto. nomás. Doctor Oviedo, la segunda inquietud es, cuando dice siempre los grandes, como se llama, que hacen proyectos de ley en el Congreso, los grandes asesores, los secretarios técnicos, dicen, esta norma tiene rango de ley, y las demás normas que no tienen rango de ley. Todas las leyes tienen rango de ley, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso Ojo, Josafat, que hay ya, leyes de inferior jerarquía, como por ejemplo ya. los de, ¿no? A los cuales se les puede otorgar rango de ley. Eso también puede suceder. Puede darse una norma que diga el decreto supremo 0014 tiene rango de ley. Y ya le dieron rango de ley. Eso también es posible. Eso también es posible. No, no hay nada que lo impida. Más aún, hay muchos casos en los cuales a una norma que se ha creado con un rango inferior a la ley, se le ha otorgado rango de ley. Eso también existe. Eso también es posible. Hay que justificarlo, hay que saber fundamentarlo, sí, pero también es posible. También es posible. ¿No? Doctor, ¿Hay entonces, alguna otra pregunta? es una doctrina, entonces, Sí. es como una doctrina, ¿no es cierto? Es como una doctrina, digo, cuando dice, o sea, cuando Hay en la doctrina, hay en la doctrina una reflexión sobre ese tema. El Parlamento, al ser el titular de la ley, puede no solamente dar leyes y resoluciones legislativas, sino puede dar rango de ley a aquello que considere pertinentes, aun cuando tenga una forma que no sea la de la ley. Le digo lo siguiente: ¿los textos únicos ordenados tienen rango de ley o no? sí tiene texto ordenado, sí tiene. Rango de ley, y sin embargo tienen forma de decreto supremo. No, lo que pasa, doctor, doctor, lo que pasa es que, como se llama, los expositores, cuando exponen su proyecto de ley, los titulares de una comisión, o cuando ya pues no tiene, a veces el proyecto de ley no tiene apoyo en el pleno mismo del debate, dice, por si acaso, señores presidentes, señores congresistas, ¿no? Esta norma tiene rango de ley, por lo tanto debe ser analizado y debe ir a la votación directa. De repente usted está queriendo decirme, estoy tratando de entenderlo, don Josafat, que hay un debate sobre si la norma tiene rango de ley ordinaria o rango de ley orgánica. Eso es lo que me quiere decir, porque tipificar las normas de esa manera significa que para ser aprobadas requieren votación simple o votación calificada. ¿A eso se refiere? Sí, doctor, sí, a ese me refiero, sí, exactamente. Es cuando le decía que sustentaban los presidentes de la comisión, ¿no? Y dice, pues, como se llama, cuando no tienen apoyo o cuando tienen muy claro que ese proyecto no va a prosperar en el pleno y justamente en la votación, entonces la sustentación del presidente de la comisión dice, pues, por si acaso, señores colegas, ¿no? Esta ley tiene rango de ley, por lo tanto debe ser apoyado como todo este pedido, ¿no? Por mi presidencia de la comisión. Claro. El tema ahí es que hay leyes ordinarias que a veces modifican leyes orgánicas en algunos de sus artículos. La pregunta es, ¿tienen que ser votadas como leyes ordinarias o tienen que ser votadas como leyes orgánicas? ¿No? Porque las leyes ordinarias requieren la mitad más uno de los presentes y las leyes orgánicas requieren la mitad más uno del número legal, ¿no? Sí, es diferente. Entonces, qué bien. Ese punto es importante, la votación, sí. Sí, pero eso es un tema, sí, eso es un tema de procedimiento. ordinaria. Ya vamos a dictar un curso de procedimiento parlamentario que al parecer doña Jacquelina Ortiz, lo digo para que se entere por si no lo sabe, los proyectos, los cursos de resolución legislativa son muy interesantes, están en el interés del señor Nitti y de la señora Pichachi. Claro, doctor, sí, son importantes.
El concurso procedimiento parlamentario es muy de importante para que no se parlamentario, empalmen los proyectos de ley. procedimiento parlamentario. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, bueno, muy importante. Ese sí, procedimiento parlamentario es importante, doctor. Tener conocimiento del procedimiento parlamentario. Es como un abogado conozca todo, vamos a un abogado ¿cómo se llama? De derecho penal, conozca todo el artículo, ¿no? Tanto código parte general y especial. Y así es el procedimiento parlamentario, a mi entender, doctor. Muy bien, claro, doctor, gracias. Gracias por la respuesta, doctor. Quedo satisfecho. Muy agradecido. Muchas gracias, Josafat. Sí, es importante un curso de procedimiento parlamentario, ¿no? Vamos a preocuparnos de ese tema, ¿ya? Ahora, otro instrumento que se debe manejar con toda pulcritud, ¿no es cierto?, es el análisis del costo-beneficio. Porque aquí no se trata de un análisis de costo-beneficio, de un proyecto de inversión, no, este es un proyecto de ley. Fíjense, sobre esto se ha escrito, y se ha escrito bien, se ha escrito bien, ¿no? Ya yo me he referido en otros cursos a los trabajos del doctor Ada Schreiber de la Universidad Católica, que es el mejor trabajo que se ha hecho sobre análisis de costo-beneficio, después un trabajo editado por un economista, siempre me olvido de su apellido, no sé por qué, pero hecho por la Fundación Konrad Adenauer. Hay una guía de análisis costo-beneficio excelente, hecha por el Parlamento, muy bien hecha. Hay una serie de artículos del doctor Julio Aro, del doctor Roberto Hernández, que trabajan también en el Parlamento, Patricia Durán, que es en este momento la secretaria técnica de la Comisión de Constitución, tiene un artículo sobre el análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? Pero el mejor instrumento que se ha elaborado desde mi punto de vista es el relacionado con el análisis costo-beneficio del ingeniero Luis Mejía Regalado, secretario técnico del Congreso ya fallecido. ¿Qué puede ganar? Ya fallecido, ¿no? Sí, sí, exacto. Y entonces, esa guía, por supuesto, si la desean tener terminada esta clase o mañana, no, la pongo la pongo en el WhatsApp del curso, ¿no? Porque es muy interesante, pero independientemente de las metodologías que se puedan utilizar, etcétera, que están en todos en este repositorio, que no es muy grande, de libros sobre análisis costo-beneficio, ojalá que en Argentina se puedan conseguir algunos textos también sobre el tema, ¿no? Lo que en cualquier caso, con la metodología que se utilice de análisis costo-beneficio, se deben responder, ¿no es cierto?, estas preguntas, ¿no? Estas preguntas. Lo primero, ¿cuál es el estado que se pretende cambiar con la propuesta? ¿No? Es el problema y la situación está así, ¿no? Es lo que venimos diciendo. La situación está así. ¿Qué cambios se propiciarían con la propuesta? Entonces, acá tengo la propuesta, los cambios respecto de esto, ¿no es cierto?, de esto, serían estos. ¿Hay asuntos legales que resolver? Sí, pues, por eso tenemos esta propuesta, que estos asuntos legales problemáticos que tienen que ver justamente con el problema, ¿no es cierto? El problema no es solamente una cuestión social, económica, no, también es jurídica, ¿no? Pues lo jurídico también puede ser parte del problema. Muy bien. Y aquí vienen las preguntas específicas, porque estas dos preguntas que les he señalado, ¿no?, se pueden aplicar, ¿no es cierto?, a diferentes áreas, pero las preguntas específicas de análisis costo-beneficio. Acá viene. ¿Quiénes serían los afectados con esos cambios? ¿Quiénes serían los afectados? Impacto social. ¿Quiénes serían? ¿Qué grupos? ¿Qué grupos? Y cuando digo afectados,
¿no es cierto? Cuando la pregunta dice afectados, lo que quiere decir es afectados positiva o negativamente. ¿Se dan cuenta? Y aquí hay que ser finos en la apreciación, porque si algunos son afectados negativamente y esa afectación negativa no tiene un impacto, no irradia un impacto de envergadura, ¿no? Y si lo tiene los que son afectados positivamente, entonces no hay nada que hacer, la norma tiene viabilidad. Pero si es a la inversa, habría que pensar si la norma tiene viabilidad o no. Y digo habría, porque el hecho de que se impacte negativamente a un grupo mayor que los que son afectados positivamente por la norma, no significa que el impacto quede en ellos, sino que puede tener una repercusión a terceros, ¿no? Es decir, se da un tributo, ¿no? Impacta negativamente para el Estado, en el sentido de que, perdón, he empezado mal, disculpe. Se da un tributo, ¿ya? Impacta negativamente al 20% de la sociedad y al 80% la recaudación lo favorece. No hay problema. No hay problema. Se da un tributo de exoneración, ¿no es cierto? Impacta positivamente a las pymes, porque se les exonera, por ejemplo, del pago del impuesto a la renta o del impuesto selectivo al consumo, o lo que fuera. Sobre todo la renta, ¿no? Pero impacta negativamente para el Estado, porque no va a captar, se reduce, se suspende el pago de tributos, etcétera, a la renta, y entonces, durante un lapso, porque si se suspende, por ejemplo, un año, 2 años, el Estado no va a captar el impuesto a la renta de las pymes, ¿cierto? Entonces, ¿en qué magnitud? ¿En qué magnitud no percibe? ¿Qué no va a permitir al Estado? Ya, perfecto, se sabe, va a captar X dinero de menos, o sea, no lo va a captar, ¿no? No lo va a captar. Entonces, ¿qué punto, no? Significa, puede quedar ahí y decir, bueno, el Estado está afectado, pues no va a poder hacer obras aquí a 2 años porque no hay, según nuestros cálculos, no va a recibir un dinero determinado de la MIP. Está bien. ¿Qué pasa si en 2 años se formalizan las MIPES? ¿Qué puede prever de que las MIPES se formalicen en un 30, 40% y empiecen a aportar? ¿Va a ser significativo el aporte respecto de lo que no percibió el Estado durante 2 años? No es tan sencilla la cosa porque viene en cadena. Viene en cadena, ¿no? Entonces, a veces, para hacer el análisis costo-beneficio se requiere de un instrumento donde se manejen muchas variables, ¿no? Eso no lo puede hacer uno, humanamente hablando, no es posible que maneje 50, 60 variables, ¿no? Hay máquinas que sí pueden hacer eso, ¿no? Entonces, introducen las variables con una metodología determinada, que puede ser de tipo estadístico, de lo que fuere, ¿no? Y entonces te arroja ese resultado. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es haber respondido a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los afectados con esos cambios? ¿Quiénes son los afectados? ¿Por cuánto tiempo serían afectados positivamente? ¿Por cuánto tiempo serían afectados negativamente? Por ejemplo, los bonos afectan positivamente a la población, sí, ¿por cuánto tiempo? ¿Y después qué viene? Ese es el punto. Ese es el punto de debate, ¿no? Ahora, esa afectación, ¿no es cierto? Puede ser cuantificada o no puede ser cuantificada. Sí puede ser cuantificada. Ya, el Estado va a dejar de percibir tanto, se sabe el monto aproximado, pero se sabe, ¿no es cierto?, durante 2 años. Después de 2 años, se va a formalizar una cantidad de empresas tales, ¿no es cierto? Hay que tener algún fundamento para afirmar eso, ¿no? Pero tales, y entonces esa formalización va a significar un incremento. Entonces, eso significa que vamos a recibir, además de lo que hemos obtenido ahora, ¿no es cierto?, vamos a recibir el doble, suponiendo que sea así.
Entonces, hay cuantificación. ¿Qué pasa si no hay cuantificación? Hay que hacer un análisis cualitativo. El análisis cualitativo también tiene sus características, ¿no es cierto? Entonces, allí estamos viendo impacto social e impacto económico. Ese es el punto clave. Tengo este estado. Con la norma cambiaría este. Sí. ¿Qué poblaciones serían afectadas positivamente o negativamente? ¿Se puede cuantificar? Sí, no, no se puede cuantificar. Muy bien, entonces hagamos una cuantificación cualitativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Muy bien. Ahora, esos cambios afectarían la viabilidad social y económica de la propuesta o no. La viabilidad. Ya decía yo en un ejemplo anterior, ¿no es cierto? Que es un ejemplo tipo gabinete, no está dado por datos, ¿no? Que podría haber viabilidad social, pero no viabilidad económica. ¿Cuánto cuesta el cambio de constitución? Viabilidad social versus viabilidad económica. No interesa la viabilidad económica desde el punto de vista político, viabilidad social. ¿No? Entonces, ahí hay que irse manejando, pero esas 10 puntas son claves. ¿Cuál es el estado que se pretende cambiar con la propuesta? ¿Qué cambios de estado se propiciarían con la aprobación de la propuesta? ¿Quiénes serían los afectados con estos cambios? ¿Qué cambios pueden ser cuantificados? ¿Los cambios afectarían positivo o negativamente a los afectados? ¿Cuál es el balance respecto de la viabilidad social y económica de la propuesta? ¿Cuál es el balance? ¿No? Entonces, esas 6 preguntas tienen que estar en la evaluación del proyecto de ley, tienen que estar ahí como un checklist, ¿no es cierto? Que te permiten mirar y focalizar la propuesta. Muchas propuestas no saben ni qué social van a tener. Lo dan por sabido, por lógico, o sencillamente lo ignoran. Sencillamente lo ignoran. Y el otro es el impacto ambiental, en el cual yo les ruego que lean el documento, pero se nos está yendo el tiempo, ¿no? Ya son 10 y 22 minutos en Argentina, ¿no? Que lo lean, porque yo he tratado he hecho una consulta con algunos que manejan estos temas. Bueno, entonces, ese es el punto, ¿no? He tratado de diseñar un pequeño marco, ¿no? Donde hay algunos criterios de carácter ambiental. Es un trabajo por hacer, ¿no? Le ruego que lo vean con algún detenimiento, ¿no? Ahora vamos a ver un último aspecto, de esta clase, que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, ¿ya? Fíjense, todo lo que se hace en el análisis, ¿no es cierto?, de la propuesta, ¿no?, en la evaluación de esta propuesta, todo esto tiene que terminar en un predictamen, ¿no? Y ese documento es el que va a ir a debate de los congresistas. Los congresistas de la comisión van a decir, ¿saben qué? Este predictamen me parece bien, no me parece bien, etcétera, etcétera. Allí yo en el WhatsApp del curso les he enviado este formato de predictamen, ¿no? Este formato de predictamen, ¿no?, tiene 2 características fundamentales. Cuando se presenta el dictamen, ¿no es cierto? Cuando se presenta el dictamen, lo voy a tocar de manera general, en la próxima clase lo voy a mirar de manera específica, por lo menos durante una media hora, ¿ya?
Este predictamen tiene dos características que me interesa resaltar en este momento. En primer lugar, hay una fórmula, tiene que haber una sumilla, ¿no? Pero ahí sí tiene que haber una sumilla, pero me refiero a la fórmula introductoria. En la fórmula introductoria están todos los antecedentes que se ha venido para el dictamen de la comisión tal, el proyecto de ley número tanto, del señor fulano de tal, del grupo parlamentario tal, etcétera, 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 ¿no? Pero lo importante de esto, ¿no? Es que se señala el procedimiento, entró tal día, salió tal otra, llegó a la comisión en tal otra, etcétera, 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 ¿no? Pero lo más importante aún, ¿no es cierto?, es que aquí se pueden señalar varios proyectos y el tema de la acumulación es un tema muy importante. La pregunta es, ¿cómo se acumula? Porque algunos cuando dictaminan varios proyectos de ley que tienen que ver sobre la misma materia, hacen bien en acumularlo en razón de la misma materia. Está bien, eso es correcto. Pero lo que no es correcto es que no dictaminen los proyectos, sino uno de ellos. Y den por dictaminados todos los proyectos porque este es el proyecto que llegó primero. Porque si se acumulan es porque tienen un núcleo común y hay algunas partes que se complementan y que son también comunes y también existen partes que no tienen que ver con ese núcleo común ni con esas disposiciones complementarias, ¿no es cierto? Y que pueden ser debatibles o no debatibles, incorporables o no incorporables, etcétera, porque sencillamente se diferencian de todos los otros proyectos, ¿no? Entonces, son diferentes para cada uno de los proyectos, ¿no? Este tema de la acumulación no está siendo bien tratado. Solamente se analiza uno, son 5 proyectos, se acumula, se analiza uno, el que llegó primero, el que es de interés del presidente de la comisión, no sé, pero eso no se llama acumulación. Y después está todo el problema de cuándo se deben acumular los proyectos, pero eso es un tema de procedimiento parlamentario en el cual no voy a entrar en este curso, ¿no? Muy bien. La fórmula legal, ¿no es cierto? La fórmula legal se presenta, pero se presenta para debate. Entonces, tiene que haber una parte del predictamen que diga que se está presentando para debate de la comisión. Y entonces, van a encontrar ustedes en el formato que dice lo siguiente, ¿no? Parte resolutiva, propuesta de debate y fórmula legal. En la presente sesión, la presidencia de la comisión somete a debate el predictamen en referencia proponiendo la siguiente fórmula legal. Y viene toda la fórmula legal. Se entiende que de la evaluación esa fórmula legal ha cambiado. No es exactamente la fórmula legal que cuando vino. Puede darse ese caso, pero es excepcional. Es excepcional. Se entiende que ha cambiado. Entonces están proponiendo un texto sustitutorio, ¿ya? Pero ¿será realmente sustitutorio si es que lo aprueban como tal? Porque alguien puede decir en la comisión, señor, ¿por qué han cambiado el texto original si eso estaba bien? Y de repente argumenta con tal solidez que se retoma el texto original, porque esto es solamente una propuesta, es solamente una opinión, ¿no es cierto? Y después, en la fundamentación, ¿no? En la fundamentación, se dan todas las razones por las cuales se han introducido cambios. ¿Cómo se ha realizado la acumulación? Claro, tiene que estar el problema, tiene que estar una descripción de la fórmula legal, y después se dan todas las razones por las cuales se han hecho las variaciones. Las razones por las cuales se han hecho son razones de carácter legal, sí son razones de carácter económico, son razones de carácter social, son razones de carácter formal, ¿no es cierto? Son razones de incidencia ambiental, etcétera. Está bien, son razones políticas también, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, tienen que estar todas las razones por las cuales se han hecho los cambios a esos proyectos. Allí en ese momento uno se da cuenta que los proyectos han dejado de ser proyectos y se han convertido en un producto institucional que la comisión le ofrece al pleno del Congreso en razón de la motivación de los proyectos, pero ya los proyectos no son de los autores, son proyectos de la institución. Yo no puedo entender cómo un autor de un proyecto lo puede sustentar en el pleno, no puedo entender. No está en debate tu proyecto en el pleno, está en debate la opinión de la comisión en el pleno. Eso es lo que está en debate.
Y la comisión generalmente trae un texto sustitutorio, es decir, un texto distinto al texto anterior, en parte o en todo. En parte o en todo, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí, en la última clase, vamos a tener un poco más, vamos a ver con un poco más de detalle algunos aspectos de este formato, que me parece sumamente importante, y ahí en esa última clase voy a hacer el encargo para el trabajo que tienen que entregar el 21, 22, ya vamos a determinar con exactitud la fecha. Antes de terminar, yo quería hacerles una consulta. Yo tengo, por razones familiares, que hacer un viaje el día 11, en la madrugada salgo, y entonces esa fecha no está, digamos, disponible, no puedo disponer de esto, tengo que viajar fuera del país. Entonces quería preguntarles si ustedes tendrían inconveniente en que hiciéramos la última clase mañana 9, ¿no? Si tienen algún inconveniente, podrían manifestarlo ahora, y si dan su aceptación, harían el 9. ¿Qué les parece? No sé, díganme. No, yo no tengo ningún inconveniente, doctor. Daniel y Jacquelina no tienen ningún inconveniente. Josafat, ¿usted tiene inconveniente? No, pero claro, si dice la mayoría, no hay problema. A las 7 punto, ¿no? No, a las 6, a las 6. A las 6, claro, si estamos hablando de proyecto de ley, exactamente, está hablando algo de Congreso, o sea, ya es en votación, pues ahí